¿Qué lección estamos viendo en el discipulado? ¿Quién se acuerda? La oración. Muy bien. ¿Qué vimos de la oración? A ver, rapidito, alguien que me diga un resumen de lo que vimos la semana pasada de la oración. Sí estamos viendo la oración, pero ya empezamos a ver algo. Obstáculos de la oración, enemigos de la oración. Empezamos con la introducción. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Pero debemos de clamar al Padre conforme a su voluntad. Y muchas veces venimos al Padre a clamarle conforme a una necesidad que tenemos, no conforme a su voluntad, sino conforme a lo que estamos viviendo. Y el Padre en su misericordia así nos libra de la aflicción, mas no es su voluntad. Él nos libra de la aflicción para ponernos en un lugar celestial, para ser conformados y edificados para hacer su voluntad, no para que vivamos en nuestra voluntad. Amén. La oración es un arma poderosa, no la desestimes. Tiene que cambiar nuestra mentalidad, porque tal vez estamos acostumbrados a venir a la congregación, a los servicios, a las fiestas X, ¿sí? Y todo es importante, pero el arma letal que derrumba las tinieblas es la oración. Y el diablo va a buscar por todos los medios que tú no ores, que tú estés aquí, que tú estés alabando, que tú estés cantando, pero que no ores, porque él sabe que cuando empieces a orar, se acabó su dominio sobre tu vida. ¿Te gusta lo que has estado viviendo hasta hoy? Entonces es tiempo de empezar a orar. La palabra de Dios dice que somos soldados de Jesucristo, ¿cierto? Y un soldado entra a la batalla de buenas a primeras. ¿Qué tiene que pasar primero? Por un adiestramiento, ¿cierto? Está siendo adiestrado para la batalla, con la espada del Espíritu, con la oración. Tú tienes que aprender a dominar la oración. Y mencionamos la semana pasada que estamos en la oración de hijo. Tú no puedes, no te conviene y no vas a saber cómo pelear en otros campos de batalla si no sabes identificarte como hijo con tu Padre Celestial. Tú en tu mente puedes saber que eres hijo de Dios y en tu corazón tienes la seguridad de que eres hijo de Dios. Dios sabe que eres su hijo, pero tú, ¿cómo estás frente a esa situación? Puedes llegar frente a alguna circunstancia y declarar la palabra y en el nombre de Jesús, lo que tengas que declarar, porque yo soy hijo de Dios. O sientes dudas, o temes. ¿Qué hay ahí en tu corazón? Solo tú lo sabes. Pero ¿sabes? Esos son obstáculos, impedimentos que hacen inefectiva tu oración. Le sube un poco más a la música de fondo, por favor. Vimos que teníamos que quitar la idolatría de nuestro corazón, ¿recuerdan? Estuvieron trabajando en la semana algunos, quitaron cosas, ¿sí? La idolatría de nuestro corazón es, ¿qué quiero yo para mí? Y quiero que Dios me bendiga, porque creo que yo, en mi parecer, que es lo mejor para mí, mas nunca le pregunté si es su voluntad, ¿sí? Y eso se vuelve un ídolo, eso se vuelve un estorbo entre Dios y yo. Y aunque Él escucha lo que hablo, dice, no te puedo atender porque no es conforme a mi voluntad. ¿Sí? Vamos a Mateo 6, por favor. Ahí
lineamientos de conducta que tenemos que aprender antes de entrar de lleno a la oración, porque tenemos que ir purificando nuestro espíritu, nuestra mente. Tenemos que empezar a caminar en el carácter, que es el sello del espíritu, y dejar de caminar en el temperamento, que es el sello del alma, las emociones. Y muchos oramos desde el alma. Tenemos que aprender a orar desde el espíritu, desde el carácter. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese versículo que te está indicando que debes de hacer. Cuando tú dices Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿qué estás desplegando? Adoración. Adoración. La clave de la comunión con el Padre es un espíritu adorador. En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 dice que Él busca adoradores ¿en qué? En espíritu y verdad. ¿Él qué está buscando? Adoradores. ¿Tú qué tienes que ser? Un adorador. ¿Y tu oración qué debe desplegar? Adoración. Te dice: entra a tu lugar secreto, tú con tu Padre Celestial, y allí adórale. No vengas y le digas la quejabanza, como alguna vez escuché en algún lugar. Es que mira que el vecino, que la vecina, que mi esposo. No, eso no quiere escuchar. Él ya lo sabe. Él quiere que tú le adores, y en medio de la adoración Él va a desplegar su bendición hacia ti, y todas las tinieblas y todas esas luchas que tú tienes se van a desvanecer, porque nada ajeno a su naturaleza puede habitar donde Él está. Tú debes desarrollar un espíritu adorador al Padre. Dijimos que la semana pasada que hay que abandonar el pasado, ¿recuerdan? Hoy te lo repito: abandona tu pasado. ¿Sí? Adora al Padre. Padre nuestro, es tu Padre, es nuestro Padre. Tienes que sentirte plenamente identificado que Él es tu Padre, para que puedas tener la seguridad y la certeza de pedir con confianza. El diablo te va a venir a susurrar: ¿cómo te atreves a decir que Él es tu Padre si fíjate lo que hiciste, lo que dijiste, etcétera, etcétera? Pero ¿sabes qué? Él es tu Padre. Y para limpiarte de esas culpas está la sangre de Jesús. Él pagó por todos en la cruz del Calvario. Y no te dejes engañar más por el maligno. Lo que tú tienes que hacer es rendir tu corazón a Dios, empezar a purificarte, empezar a confesar: Señor, sí, yo transgredí, sí, yo falté, pero ¿sabes qué? Yo te adoro, Padre. Tú eres mi Padre, lléname de tu esencia. Yo quiero caminar conforme a tu naturaleza. Que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento, me revele tu esencia, para que yo pueda hacerme uno contigo a través del Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer otro sacrificio más que el de adorarle, porque todo sacrificio fue cumplido en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús está allí,
y habla por la eternidad, por cada corazón arrepentido. Y si tú estás arrepentido, esa sangre de Cristo habla por ti. No tienes por qué estarte culpando más. Tienes que estar confesando lo que te estorba. Si nos movemos en el libro de Mateo, dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguna vez dije que ser pobre de espíritu es dejar de estar cargando lo que el mundo te vende, es dejar de estar cargando la culpa, es dejar de estar cargando el pecado, la iniquidad. Pero necesitas estar consciente que quieres dejar de estar cargando con ello, porque a muchos les gusta estar cargando con pecado y con iniquidad, y aún así elevar oración a Dios y esperar la respuesta. Y Dios es un Dios santo que no se niega a sí mismo, y antes de que te dé la respuesta a tu oración, si es conforme a su voluntad, te va a zarandear y te va a sacudir como al trigo para quitarte toda la impureza. Hermano, yo te recomiendo que te zarandees tú mismo, que empieces a limpiar tu corazón, que empieces a transformar tu mente. Purifícate. Grábate en tu mente hoy que debes de empezar a caminar en el carácter de Jesucristo. Y el carácter de Jesucristo se revela al espíritu humano. Y estamos acostumbrados a caminar en el temperamento, en el alma, en la emoción, que si me enojo, que si tengo frío, que si estoy cansado. ¿Sabes por qué no oras? Porque luego te dices, estoy cansado. Y cedes y no oras. ¿Por qué no lees la palabra? Porque estás cansado, porque te da flojera, te está gobernando el alma. Y cuando tú te dejas gobernar por el alma, estás manifestando que estás viviendo en una naturaleza carnal y caída, y estás deshonrando al Padre Celestial que te redimió. El Dios Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Dios te dice a ti ahora, esfuérzate y sé valiente. Y tú te tienes que esforzar y ser valiente para leer la palabra de Dios, para vencer la flojera, la apatía, el aburrimiento, para orar. Tú no tienes que esforzarte para más. ¿Te has puesto a pensar cuánto se esforzó Jesucristo para ir a esa cruz del Calvario? Para soportar los azotes que le dieron antes de que fuera puesto a cargar la cruz. ¿Te has puesto a pensar en el esfuerzo de Jesús? Él se esforzó y fue valiente y derrotó a las tinieblas y despojó al Hades, al infierno y a todos los poderes de las tinieblas de las llaves, y los expuso a vergüenza pública y eterna por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y a ti te da flojera esforzarte para leer la palabra y para orar y para ayunar. Tenemos que cambiarse. Ya no podemos movernos conforme al alma. El alma se tiene que sujetar al Espíritu, y el Espíritu tiene que estar sujeto al Espíritu Santo y dirigido por la palabra de Dios. Nos mencionaba hace unos momentos el pastor en el discipulado de líderes. No puedes estar en el proceso y por eso sigo pecando. Ese proceso no sirve. Tú puedes estar en el proceso de santificación, en el que ya dejaste pecados, pero el Espíritu Santo te está revelando más cosas y las sigues entregando a Dios y sigues santificándote y sigues purificándote, y el Espíritu Santo te sigue restaurando. Mas no es válido que digas, estoy en el proceso y sigo tomando y sigo fumando y sigo viendo telenovelas y sigo diciendo groserías. Eso no es válido, porque entonces tu oración no va a tener poder, no va a tener impacto. Y a lo mejor te parece dura la palabra, pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Pero a veces el soldado no es eficaz, porque es carnal. Y tú fuiste llamado a ser espiritual. Fuiste llamado a dejar de ser carnal. Fuiste llamado a dejar de ver las cosas
naturales. Tienes que ver las cosas espirituales y las tienes que ver como Dios las ve. Y para poderlas ver como Dios las ve, tienes que llenarte de la palabra. De los que estuvieron la semana pasada, ¿cuántos empezaron a hacer el ejercicio de tomar un versículo de Salmos o Proverbios y orar conforme a ese versículo? 1, 2, ¿qué más? Es importante que lo hagan. Los que practican lo de las espadas se llama esgrima y están entrenando. El que boxea se entrena. Si tú vas a orar, ¿por qué no te entrenas? ¿Por qué desestimas lo que se te dice? Muchas personas, lo he visto, parte de mi vida fui músico y he visto esta situación que voy a mencionar. Muchos quieren tocar música y van y se compran el mejor instrumento y piensan que porque es el mejor instrumento de marca va a tocar. ¿Sabes qué? No es así. El que lo toca es uno y uno tiene que meterse a la disciplina de aprender la técnica del instrumento. Así es aquí en la oración, la técnica de la oración. Y es muy importante. Y no sé cuánto tiempo nos llevemos, pero tú tienes que ser un maestro de la oración. Que donde te pares y abras la boca para orar, el diablo tiemble, agarre sus maletas, agarre sus demonios y huya. Es más, aún antes de que ores, cuando él sepa que tú vas para allá, él ya se fue. Y no que te espere y te diga ahí burlando, ¿tú me vas a sacar? ¿A poco ya se te olvidó que? Y se has expuesto a vergüenza y vituperio. Tenemos que entrar a un nivel mayor de exigencia de nuestra vida. Y si entrando a ese nivel de exigencia de nuestra vida a veces nos es difícil caminar en la santidad y estamos tropiece y tropiece, ¿cuánto más si no te esfuerzas? Amén. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y cuando tú dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, desde el alma tú eres una sal hollada, ya no sirves para nada. Perdiste la esencia. ¿La sal para qué sirve? Para sazonar, para curtir las pieles. Nosotros fuimos llamados para sazonar, para preparar, ¿sí? Nosotros somos la voz de Dios después de Jesucristo. Aquí por eso somos la iglesia. Pero la iglesia coordinada por Jesucristo, que es la cabeza. Tenemos que estar conectados a la palabra para predicar lo que Jesucristo, lo que el Padre quiere que prediquemos, estar atentos al Espíritu Santo para que nos revele toda verdad. ¿Sí? Y muchos predicamos desde nuestra alma, desde nuestras emociones, y luego metemos fuego extraño. Muchos oramos desde nuestras emociones, no desde el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que aprender a adorar. Dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hemos hablado de la intimidad. ¿Sí? Estudios anteriores hemos hablado de la intimidad. La intimidad es esa condición del ser humano donde es capaz de abrir su corazón hacia el que tiene confianza. ¿Sí? Y traigo a la memoria que en la escuela todos hemos tenido un amigo, el mejor amigo de todos, en el que nos vaciamos. Y ese amigo se vaciaba en nosotros y nos escuchábamos y nos aconsejábamos, a lo mejor erróneamente, pero lo hacíamos, ¿cierto? Así es, quiere Dios que seas con Él. Él es tu amigo, Él es tu Padre, Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Pero tú, ¿cuándo vas a abrir tu corazón?
Y si Él te está invitando aquí a entrar al lugar santísimo, a tu lugar secreto, es para que abras tu corazón y le digas: Padre, el día de hoy me dolió esto, el día de hoy me siento cansado. Padre, he estado reteniendo de confesarte tal cuestión de mi pasado porque tenía vergüenza, pero ¿sabes qué? Hoy te la entrego porque yo sé que tu misericordia es grande y con la sangre de Cristo me has limpiado, que tú ya me has perdonado, pero necesario es que yo te lo entregue para despojarme de la carga. Haz que esta palabra sea viva y eficaz en tu vida. ¿Sí? Tienes que ser hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. Y entonces tu vida se va a transformar. No podemos seguir caminando como estamos acostumbrados hasta hoy. Tenemos que decidir cambiar la forma de caminar. Confesión y arrepentimiento también lo hemos mencionado en lecciones pasadas con Dios. Y eso te da una condición, un sello de fidelidad a Dios. ¿Sí? Tú puedes tener muchas cosas atrás en tu pasado. Muchos Judas te pueden estar haciendo propaganda con otros hermanos. Es que es lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que tú le digas a tu Padre Celestial: Señor, ciertamente de lo que me acusan, si es cierto, es verdad, pero heme aquí, perdóname, yo decido cambiar. Él te perdona, Él te restaura y Él empieza a derramar de su espíritu en ti, de su sabiduría y de su unción, y eres renovado como hijo en poder y autoridad. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Somos almáticos, muchas veces oímos más lo que dice el hermano. Y ya que nos enteramos de lo que dice X hermano de nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a emitir juicio. Pero ¿cómo se atreve? Si así, se hace acá. Y no se acuerda que él también hacía. Nos unimos a su yugo de cautiverio. ¿Por qué crees que la palabra también nos dice tenemos que perdonar? ¿Sí? Para llegar a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, tenemos que estar despojados de lo del mundo. Y te vuelvo a repetir, Él es tu Padre y sabe que tú eres su hijo porque te llamó y por eso estás aquí. Pero es importante que tú te concientices que eres hijo y que le digas: Padre, esta basura yo te entrego para que me limpies y para que mi espíritu pueda recibir a plenitud tu espíritu, porque escrito está que tú das el espíritu sin medida, pero yo necesito estar preparado. El anhelo de tu corazón necesita buscar al Padre día y noche, en todo momento, para ser formado en su palabra, para que cuando tú abras la boca, cuando tú seas dirigido por el Espíritu Santo en oración, por lo que oras, sea manifiesto aquí y ahora. Amén. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios dice que Él no cambia. Amén. Pues Él quiere usarte como instrumento. ¿Cuántos quieren ser ese instrumento de Dios? Entonces alza tu mano y dile: Padre Celestial. ¿No se escuchó? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy vengo ante tu presencia para que tú me utilices como instrumento de bendición, de tu paz. Hoy te entrego mi voluntad, mi mente, mi corazón. Límpiame hasta lo más profundo de toda corrupción y prepárame para hacer ese vaso de honra que pueda contener tu espíritu y hacer tu voluntad. Sáname de toda sordera espiritual, de toda ceguera espiritual, y ayúdame, Padre, a escuchar tu voz, porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. A partir de hoy solo quiero escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo. Cierro mis oídos a toda voz de las tinieblas, a toda voz del mundo. Declaro que el día de hoy decido
caminar en tus caminos y santificarme cada día más. Padre Celestial, en tus manos pongo mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a tu Padre Celestial. Vamos a alabarle, vamos